esa realidad podría pensarse que retomar este juicio político podría ser intrascendente e innecesario. Pero justamente lo que vivimos es consecuencia de la improvisación, de la corrupción, de las mentiras y el desgobierno que representó Guillermo Lasso. Por eso, como representantes de un pueblo que hoy sufre las secuelas de todo aquello, es que esta asamblea debe de pronunciarse. No hacerlo significaría un silencio cómplice al que no estamos dispuestos a asumir. Contra Guillermo Lasso se inició un proceso de juzgamiento político que debe de concluir. En la sustanciación de ese juicio político, los interpelantes Viviana Veloz y Esteban Torres lograron demostrar con pruebas que el presidente Lasso conocía perfectamente de la corrupción en Flopec. Las pruebas, el examen de Contraloría que determinaba $6 millones de perjuicio al Estado ecuatoriano, el informe de las gerencias financieras, comercial y jurídica que determinaban que el contrato de Amazonas Tankers era perjudicial para el Estado. El informe del almirante Estupiñán, quien en una carta le daba a conocer al presidente Lasso de las irregularidades de ese contrato y lo calificaba como lesivo. Los audios conocidos por todos a través del medio La Posta, la denuncia penal de la ex gerente de Flopec, la señora Pilar Ferri, donde por lo menos citaba 5 actos de corrupción. La entrevista del propio presidente Lasso con el periodista Carlos Vera, donde reconocía saber que la corrupción se encontraba en el transporte en Flopec. Y la firma del propio Temis que conocimos los legisladores en este pleno de la Asamblea y en la Comisión de Fiscalización. Estos hechos probaron el conocimiento pleno de Guillermo Lasso de los actos de corrupción en Flopec, pero además también prueban su responsabilidad política. La artimaña de disolver la primera función del Estado solo alargó 6 meses que esta asamblea pueda pronunciarse, pero no podrá evitarlo. Tendremos que hacerlo. Retomar este juicio político desde el punto de vista jurídico es totalmente válido, puesto que el artículo 129 de la Constitución Política del Ecuador, en concordancia con el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se refieren al inicio del juicio político procedente para un presidente en funciones. Y aquello se dio, y aquello se ha cumplido. El vacío normativo quizás existe respecto de la resolución que deba de tomar el Pleno de la Asamblea Nacional en cuanto la autoridad haya cesado de sus funciones, pues algunos analistas podrían interpretar que no cabe la destitución de quien ya no está en el cargo. Pero he ahí el error. Tanto los funcionarios del artículo 131 de la Constitución de la República como para el presidente de la República, la ley señala que la moción es de censura. La censura, cuando menos, tiene 2 efectos o 2 consecuencias. La primera, la destitución, previstos en el artículo 131 para los funcionarios que ya están en funciones. Pero también, además, quienes no podrán ejercer ningún cargo en el sector público. La Ley Orgánica de la Función Legislativa, en los artículos 85, segundo inciso, y artículos 94 y 95, señala que la moción que se presenta en un proceso de control político es de censura. Y el pedido adicional de destitución supeditado a que el funcionario se encuentre ejerciendo el cargo. Pero una segunda consecuencia o un segundo efecto de la censura adicional a la destitución es remitir a la Fiscalía el expediente en el caso de existir indicios de responsabilidad penal. Así lo señala el segundo inciso del artículo 95 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Otras normas que confirman nuestra tesis las encontramos en la parte inicial del artículo 85 de la LOF, que señala: la censura tendrá como efecto la inmediata destitución de la autoridad, así como en el último inciso del artículo 95 del mismo cuerpo legal, señala que si no se aprueba la moción de censura, se archivará la solicitud.
Queda claro entonces que lo relevante en la última fase de los procesos de control político es la existencia de una moción de censura. Esta asamblea no va a resolver si el señor Lasso es culpable del delito de peculado, pues eso le corresponde a la función judicial. Siempre lo dijimos, nuestra competencia de control político debe enmarcarse en lo señalado en el párrafo 19 del dictamen 1, 23 DJ 23 de la Corte Constitucional, que con su venia, señor presidente, me permito leer. Como expresión del principio de responsabilidad y control político, el juicio político tiene por objeto sancionar políticamente a altos funcionarios que, en el ejercicio de sus deberes, incurran en infracciones constitucionales. La resolución de este tipo de juicio supone el convencimiento político del cometimiento de infracciones que afectan a valores y deberes constitucionales de gran importancia. El juicio político no tiene objetivo la determinación de responsabilidad penal, administrativa o civil. Por tanto, señor presidente, colegas asambleístas, y siendo coherentes con la tesis que sostuvimos en el juicio político, presentaremos una moción de censura, porque tenemos el convencimiento político del cometimiento de infracciones que afectan a valores y deberes constitucionales de gran importancia por parte de Guillermo Lasso. No hemos querido suplir el rol de la Fiscalía ni la de los jueces. Hemos ejercido una competencia constitucional, legal, que jamás podrá verse como desestabilizadora. La disolución de la Asamblea Nacional para evitar nuestro pronunciamiento en este juicio político significaron 6 meses más de desgobierno, pero no podrán evitar que el pueblo ecuatoriano, representado a través de nosotros, quienes hemos sido legitimados en el proceso electoral del 20 de agosto, nos pronunciemos por la censura de Guillermo Lasso. Censura que será respuesta a miles de ecuatorianos que han tenido que emigrar y arriesgar su vida cruzando el Darién. Respuesta a las madres que lloran la pérdida de sus hijos, víctimas colaterales de la inseguridad. Respuesta a los miles de jóvenes que no ingresaron a las universidades como se lo prometieron. Esta censura será justicia para las miles de familias ecuatorianas víctimas de los zapatitos rojos. Porque lo que nos queda claro es que los corruptos siempre fueron ellos. Señor presidente, con su venia quiero solicitar se pueda reproducir un video que oportunamente pasé al equipo técnico y a la secretaría. Gracias. Con mucho gusto. Proceda, prosecretaria. Es que el juicio político se inició cuando Guillermo Lasso era presidente de la República. ¿Ya? Es decir, efectivamente, es un procedimiento iniciado. O sea, si yo quisiera iniciarle hoy un juicio político a Guillermo Lasso, no pasa. No pasa. ¿Ya? Pero esto estaba iniciado. Exacto. Y faltaba la votación. Exacto. Solo falta moción de censura y toma de votación.